Iglesia amada, imaginen la siguiente escena. Estamos en el año 458 a.C. Es el séptimo año de un rey persa llamado Artajerjes I. Y junto al río Java en Babilonia, está acampando un grupo de aproximadamente 1.500 familias, 1.500 hombres registrados, que sumados a sus mujeres y a sus niños, completaban alrededor de más o menos 5.000 personas. 5.000 personas reunidas en el mismo lugar. Y delante de ellos tienen un viaje para volver a Jerusalén de más o menos 1.500 kilómetros y 4 meses de recorrido, que tendrían que atravesar por un desierto hostil, inclemente, y en regiones donde, como explican algunos, la autoridad imperial era precaria, no existía. Zonas donde el ejército del rey ya no llegaba y donde bandidos y tribus nómadas y otros grupos hacían lo que querían. Y este grupo particular de personas, este grupo de esas 5.000 personas, no van con las manos vacías. Ellos llevan un gran tesoro, un tesoro de incalculable valor. Oro, plata y utensilios para el templo en Jerusalén, calculado en varios millones de dólares a la época, y que sería entregado, que había sido entregado de manera voluntaria por el rey persa. Así que este grupo, literalmente, hermanos, son blanco perfecto y una emboscada, cargando todos los objetos. Y para colmo de males, ellos no llevan ni un soldado, no llevan arqueros, no llevan jinetes, no llevan nadie que los respalde, no hay escolta para ellos, nada. Esdras, el hombre que dirige toda esta caravana, que tiene a su disposición la solución más razonable y lógica, de seguro hubiera podido pedir al rey Artajerjes que le diera el ejército que necesitaba para poder llegar a Jerusalén. Pero una escolta militar había sido, de hecho, lo más sensato que se podría hacer. Lo que cualquier consejero habría considerado una situación como la que estaba enfrentando. Así que, leyendo esto, mis amados hermanos, y viendo lo que la historia bíblica nos muestra, podemos entender un poco de la profunda preocupación y el abrumador sentido de responsabilidad, incluso la debilidad que estaba sintiendo Esdras en su corazón. De hecho, debería sorprendernos de que en estos momentos su solución hubiera sido la urgencia de clamar al Señor, de pedir en ayuno y oración. La respuesta en la sombra era sumamente grave. Así que la oración también debería ser. Sin embargo, Esdras escribe estas palabras que hoy precisamente vamos a estudiar. Tuve vergüenza de pedir al rey propiamente de Dios. Hubiera podido hacerlo, pero no lo hizo. Vergüenza, no vergüenza de pecar, vergüenza de pedir ayuda humana. Así que nos toca hacernos una pregunta y desde ya quiero que la tengamos en mente porque volveremos a ella constantemente. ¿A qué recurrimos primero cuando enfrentamos el peligro y la incertidumbre? ¿A qué recurrimos primero nosotros cuando enfrentamos el peligro y la incertidumbre? Es por eso que ese sermón lleva por título El camino derecho, cuando la fe pesa más que el miedo. El camino derecho, cuando la fe pesa más que el miedo. Y lo que yo quiero que veamos en esta mañana es cómo Esdras recurre al lugar correcto para encontrar la respuesta de parte de Dios en medio de las dificultades. Lo que nos lleva entonces a nuestro primer punto y que encontramos nosotros en el versículo 21. La decisión de humillarse antes que armarse. La decisión de humillarse antes que armarse. Versículo 21. Dice la palabra del Señor, y publiqué ayuno allí junto al río Java para afligirnos delante de nuestro Dios y para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Recuerden que Esdras acaba de salir de Babilonia por esa cantidad de personas, llegan a este lugar, ellos traen este gran tesoro, y ellos están acampando durante 3 días. Este lugar, Java, era un lugar donde se organizaban las caravanas que iban a viajar, posiblemente desde Babilonia hasta Egipto, y allí organizaban todo lo que tenía que ver con la logística, con el aprovisionamiento de recursos y otras cosas. Pero Esdras no hace esto solamente. Lo primero que debe llamarnos la atención es el verbo publiqué, versículo 21, y publiqué. No es un ayuno privado. ¿Qué es lo que publica un ayuno? O sea, él va delante de todas esas personas que lo están acompañando y les dice, vamos a ayunar. Y no es algo que él está haciendo solo. Es algo que Esdras está pidiendo que haga todo
todos los que están con él. Es una proclamación pública, está convocando a todo el pueblo. Porque antes de dar un solo paso en este viaje, Esdras detiene toda la caravana, no para realizar la logística, sino para lo que bien nosotros podríamos llamar esa reunión con el dueño de la empresa. Pienso de esta manera. Entonces va a emprender una empresa, va a emprender un trabajo, va a emprender una responsabilidad. ¿Y qué es lo que hace? Él se reúne con el jefe de la empresa para recibir de él la instrucción y para recibir de él la ayuda. De hecho, en la nueva traducción viviente dice, di órdenes para tener un tiempo especial. ¿Y qué hicieron en ese tiempo? Y hay tres palabras que deben llamarnos también la atención. De lo que Esdras hace y que le da sentido a todo esto, Esdras llamó a hacer un ayuno. El ayuno, mis hermanos, como nosotros estuvimos viendo hace algunas semanas atrás en nuestros estudios de los miércoles, es una abstinencia voluntaria del alimento físico con fines espirituales. No es solamente aguantar hambre, dejar de recibir alimento, sino que tiene un propósito espiritual. Y no es un ritual para reflexionar a Dios, aunque el propósito es poder acercarte a la intención, no es impresionarlo. La Biblia no ordena la práctica de Dios. Ustedes ven, como lo estudiamos nosotros, el ayuno no es una orden, Dios no ordena, pero sí nos dice que debemos hacerlo. Y observamos que esta práctica fortalece nuestra relación con Dios. Se trata de un espacio dedicado a la oración, a la búsqueda de la voluntad de Dios, a la confesión del pecado y al clamar por la liberación y la protección de Dios. De hecho, ese es el propósito con el cual Esdras está publicando este ayuno. En pocas palabras, mis amados hermanos, lo que Esdras está haciendo y lo que nosotros deberíamos hacer también cuando ayunamos es una declaración de dependencia. Declaración de dependencia. Yo dejo de recibir alimentos porque necesito depender de Dios. Eso es lo que está haciendo el reconocimiento de que ante lo que tiene, el pueblo es totalmente insuficiente y en donde el hombre también entiende su total necesidad de la misericordia de Dios. Eso es lo que está haciendo. Así que esto es importante, porque aunque Esdras convoca ayuno, está incluida la oración. Y lo podemos ver con lo que dice el versículo 23, cuando ellos dicen, ayunamos pues y pedimos, y ese pedimos tiene que ver con la oración, es sumamente importante, porque no era solamente ayunar, no era solamente dejar de recibir alimento, era pedir por el afligir el alma. Y esto es un acto en el que se reconoce la propia debilidad, en ponerse enteramente al cuidado y la compasión de Dios. Eso es lo que están haciendo ellos. Están dejando de recibir alimento, les dice a ellos, dejemos de comer, oremos y pidamos al Señor que nos ayude, que conozcamos nuestra necesidad de Él. Él les dice, con esto, que debemos tomarse el tiempo para reflexionar, para reconocer su debilidad humana y la urgente necesidad de dependencia de Dios y de su providencia, pero también para confesar sus pecados y para arreglar cuentas con Dios. Esos son todos los propósitos del ayuno. Porque no podemos contar con su ayuda si estamos viviendo alejados de Él. Y eso es lo que Él les está diciendo al pueblo. Recuerden que ellos han venido después de 70 años de cautiverio, en donde por causa del pecado habían sido llevados a Babilonia para recibir juicio de parte de Dios por haberse alejado de Él. Así que antes de poder emprender el viaje tienen que estar cuentas con Él. Y por eso hacen el ayuno. Y la otra petición que hacen es camino derecho. Y no es que el camino no tuviera curvas, sino que fuera un trayecto exitoso, sin obstáculos, libre de enemigos y de cualquier acechanza y cualquier peligro que pudieran enfrentar. Así que lo que el texto nos está diciendo es mostrarnos el propósito del ayuno. Y hay dos propósitos que Él nos plantea aquí para el ayuno: para afligirnos delante de nuestro Dios y para solicitarle el camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes. Y aunque aquí es importante hablar acerca del aspecto de los bienes, porque ellos llevan un gran tesoro, creo que debería llamarnos poderosamente la atención que la aflicción y el solicitar camino derecho para ellos también incluye a sus niños. Nada queda por fuera, ni las personas, ni las posesiones. Y hay un detalle aquí que debería asombrarnos profundamente. Esdras está profundamente preocupado por los más pequeños. Los niños iban a ser los más vulnerables ante los peligros del viaje. Ellos iban a ser los primeros en cansarse, serían seguramente los primeros en enfermar, en
pedir alimento en el desierto, en tener sed, en cansarse por el calor del día, por el frío de la noche. Ellos serían seguramente los primeros que estarían preguntando, ¿ya vamos a llegar? Eso es algo que debe preocuparnos y que creo que los padres quizás acá pueden entender perfectamente a lo que este pasaje está haciendo referencia. Si tú tienes que emprender un viaje, si tú tienes que hacer algo, lo primero que piensas es en tus hijos, en cómo ellos van a enfrentar todo eso. Y eso, iglesia, debe llamarnos también a nosotros la atención, que debería ser un padre de familia que debe tomar una decisión grande. Si tú estuvieras en el lugar de estas, si tú estuvieras en el lugar de esas familias que van a emprender el viaje, ¿a quién recurrirías? Piensa si tienes que cambiar de trabajo, si tienes que cambiar de ciudad, si tienes que iniciar un nuevo negocio. Los que son padres entienden que tienen que pensar en su familia y en sus hijos, porque ellos van a ser los más afectados. Y hay otros caminos que tienes frente de ti. Uno es seguramente hacer una lista de pros y de contras, seguramente pedirás consejo, revisarás tus cuentas, y todo eso no es necesario. Pero hay algo más importante que deberías hacer antes de tomar una decisión, y que es precisamente lo que estas hace acá junto con todas las familias que están definidas. Deberías apoyarte y pedirle al Señor. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que haces cuando tienes que tomar una decisión de esta naturaleza? Cuando tienes que tomar una decisión que afecta a tu familia. ¿Oras? ¿Pides ayuda a Dios? Pues lo último que haces después de haber intentado todas las cosas. Pero no solamente afecta a los padres de familia. Eso es algo que nosotros como creyentes todos deberíamos hacer. Cuando tenemos que tomar una decisión importante, ¿qué hacemos? Nos lanzamos, nos arriesgamos y después decimos, uy, Señor, ayúdame. O deberíamos orar y pedir al Señor que nos ayude. Esdras nos dice, primero realicemos la logística, y si algo sale mal, entonces oramos. No, Esdras no está diciendo, Esdras está diciendo, antes de dar un paso, debemos reconocer que somos insuficientes. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Reconocernos insuficientes, dependientes. La oración para Esdras no era su plan B, era el fundamento para todo lo demás, que iba a hacer. Por eso nuevamente déjame preguntarte esta mañana, ¿es la oración tu primera respuesta ante el peligro, ante una decisión importante? ¿O es el último recurso que usas cuando ya has agotado toda la solución? Y eso habla acerca de cuáles son nuestras prioridades en la vida. No que la oración debe estar tratando con una oración genérica. Señor, guíanos en este viaje. Amén. No, fue una oración específica. Oramos para que el Señor nos fuera conmigo. Y miren lo que dice la palabra del Señor, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitarle el camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros hijos. Esa fue la oración constante, fue específica. Así que esto también lleva una pregunta para nosotros. ¿Has llegado delante de Dios y has llegado a Él con la misma especificidad? O siendo específico mejor, con las habilidades concretas con las que tu familia, la salud de tu familia, la estabilidad de tu hogar, las decisiones que estás tomando van a afectar a tus hijos. ¿Estás siendo específico? El ayuno de oración no era una fórmula para comprar el favor de Dios. Era una declaración de dependencia de parte de Esdras y del pueblo que estaba con él para decir, yo no puedo solo con esto. Necesito de tu ayuda. Por eso, iglesia, recuerda la pregunta que planteamos al principio. ¿A qué recurrimos primero cuando enfrentamos el peligro y el sentimos? ¿A qué recurres tú? Y luego de que Esdras indica su plan de acción, nos explica la convicción que sostuvo esa decisión y que es nuestro segundo punto. La convicción que sostuvo la decisión, versículo 22. Dice la palabra del Señor, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Aquí está, mis amados hermanos, lo que yo considero el corazón del pasaje. Por eso el versículo inicia con dándonos una razón.
Esta es la razón de lo anterior. ¿Por qué Esdras convoca el ayuno? ¿Por qué Esdras está pidiéndole a la gente que reconozca su dependencia de Dios? Esdras ya había tenido una conversación con el rey Artajerjes. Pero recuerden que Esdras parece que pertenece a un grupo de personas que son cercanas al rey, seguramente unos consejeros. En esta función, él se acerca como funcionario de la corte para expresarle eso. Y en algún momento, delante del rey, ya había declarado su confianza. ¿Cuál es la confianza que tiene Esdras? La mano de nuestro Dios es para bien, sobre todo los que le buscan, a su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras le había dicho al rey algo que es supremamente importante en cuanto a Dios. La bendición de Dios es para los que le buscan. Y esta palabra significa literalmente perseguirlo con humildad. Buscar es perseguir con humildad. Aquellos que reconocen su necesidad de él. Aquellos que se ven dependientes y necesitados de su ayuda. Y dice la palabra del Señor que su bendición es para los que le buscan. Pero también hay juicio. ¿Y para quién es el juicio? Para los que le abandonan. Para aquellos que quieren vivir independientemente de él. Para aquellos que no reconocen su necesidad y no le buscan. Ahora este es el momento de la verdad. Él le ha dicho al rey esas palabras. Pero en el momento en el que está en el río bajaba, y ante la grandeza de la tarea que tenía por delante, ahora Esdras se enfrenta a la verdad. Esdras no puede pedir escolta. Después de haber hecho esta palabra, no puede pedir escolta. ¿Y por qué no? Porque Esdras había mostrado que la mano de Dios entonces no podía defender. Más bien le dice, tenía vergüenza de pedir escolta, una escolta militar, porque había hablado a la reina acerca de la protección del Señor. Una vergüenza, pena que seguramente podemos sentir nosotros en ocasiones cuando tenemos una persona que nos ayuda mucho y que tal vez nos podría ayudar, pero nos da vergüenza molestar con una gente. Más bien la vergüenza aquí se refiere a un sentimiento de incomodidad de recordamiento por el testimonio dado. Entonces había dado un testimonio delante del rey Artajerjes. Él no había dicho, miren, Dios nos puede defender, Dios nos va a defender. Nosotros no necesitamos nada más. Es esa vergüenza que siente contradecir con sus acciones, lo que había dicho con su boca. Por eso le dice la mano de nuestro Dios. El recuerdo que es un lema de esa, la mano de nuestro Dios. Él vivía plenamente convencido de encontrarse bajo la poderosa protección y la providencia del Señor, y así se lo había dado a entender al rey. Tenía la confianza de que Dios iba a ayudar. Así que después de escuchar a Esdras, Esdras le dijo la mano de Dios va a estar con nosotros. Pero si Esdras hubiera pedido otro más, el rey hubiera podido llegar a pensar en eso. O tal vez la mano de Dios no era tan propicia como Esdras había pretendido. O bien los judíos no lo habían reconocido, no lo habían mostrado lo suficiente. O bien Esdras no confiaba mucho en Dios. Y eso sería además tendrá en la mente del rey dudas en cuanto al poder y la autenticidad de Dios. O en la fe que el pueblo tenía en Dios. O en que incluso podría ser que Dios quisiera deshonrarnos. Incluso hasta que fuera podido considerarse que era más grande que Dios, porque Él no podía tener. Por eso es que quiero que mande la relación. Él no puede dicho, mire, la mano de Dios nos va a entender, nos da su bendición. Pero como Dios le dice, pero necesitamos ejército para ir. Las palabras que hubiera dicho de la ciudad que yo hice no pueden ser respaldadas. Una frase que creo que podría resumir muy bien esto es esto. El buen testimonio ante los incrédulos exige que vivamos vidas coherentes con lo que decimos. El buen testimonio ante los incrédulos exige que vivamos vidas coherentes con lo que decimos. Y eso es lo que está haciendo él. Recordemos por eso la pregunta que hicimos al principio. ¿A qué recurrimos primero cuando estamos en peligro y en incertidumbre? ¿A qué recurres tú? Puede que en ocasiones nos enfrentemos incluso a la misma situación. ¿Cuántas veces has tenido una situación tan grande y has dicho yo confío en el Señor? Miren, iglesia, esto no es separado en la Escritura. Mismo Nehemías se enfrentó a una situación casi idéntica.
También necesitaba protección para su viaje, pero él sí aceptó la escolta que el rey le ofreció. Y eso lo vemos nosotros en Nehemías 2:9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vienen luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, que el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Y uno podría preguntarse, pero ¿por qué Nehemías hace así? Le faltó fe, le faltó la seguridad que tenía dentro. De hecho, el mismo Nehemías dice en el versículo 8, dice, y guarda para Asaf, guarda el bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y la cárcel para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, Nehemías también reconoce la mano de Dios sobre él, pero aún así pide ayuda. Entonces solo podría pensar, y entonces que le faltó fe. El punto no es entonces aceptar la ayuda humana y que esto sea entonces señal de poca fe. El punto es la coherencia. Y esa coherencia se mide en lo que han declarado ambos. Esdras había declarado que no confío en Dios. Nehemías confiaba en Dios, pero sabía que necesitaba de la ayuda del rey. Esdras había hecho una declaración pública muy específica y por eso su decisión también es específica, de la misma manera en que Nehemías había hecho esa declaración conforme a lo que él decía. Imaginen a alguien en una reunión de trabajo con una convicción firme. Yo confío en que Dios provee. No necesito hacer nada para cerrar este negocio. Pero luego, cuando las cosas se ponen difíciles, esta misma persona podría falsificar un documento para asegurar un contrato, hacer una pregunta para ganarse una comisión, o lo que sea. No es la diferencia entre lo que él está diciendo y entre lo que hizo. No podemos actuar así. Y eso es lo que está haciendo Esdras. Esdras está haciendo firme en sus convicciones. No solo delante de Dios, sino delante de quienes lo escucharon. Y esto es exactamente lo que Esdras hace, nos muestra que nosotros debemos hacer. Pero también debemos hacer aquí una advertencia. Porque no podemos caer en el error de ser temerarios. Piensen en eso, iglesia. Si yo me parara y empezara a caminar por la ciudad de Cali, en sentido contrario de los carros, en medio de la calle, diciendo, es que nada me va a pasar porque Dios está conmigo, Dios respaldaría esto. Eso no es fe, eso es presunción, eso es tentar a Dios, eso es desconocer también la realidad de las consecuencias. Iglesia, muchas personas hacen esto ante un diagnóstico de una enfermedad o ante una situación de salud. Se niegan a tomar tratamientos médicos que ya les han recetado los médicos y que son efectivos para mejorar su salud, por supuestamente afirmar que tienen fe. Dios no puede sanar sin necesidad de medicamentos, y Dios sí lo puede hacer, pero Dios también ha usado los médicos y los medicamentos para sanar a las personas. Ella no está actuando con esa fe descuidada, ni la está tratando con espiritualidad, como muchas veces nosotros solemos hacer. Por eso él oró, ayunó. Y como vemos más adelante, también va a organizar con mucho cuidado a los responsables para el transporte de todo lo que tenía que hacer. La fe genuina se humilla y se prepara por responsabilidad, pero tampoco ignora el peligro y lo desafía con orgullo y con altivez. Esdras confía completamente en la soberanía de Dios y recuerda que tiene el control del dominio de cada detalle. Aquí está su seguridad. Y con esto Esdras ya está creciendo incluso como maestro de Israel. Porque le está enseñando al pueblo a confiar en Dios, a interceder y a dar un testimonio ante el rey. Y a reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas. Él incluso no le está dando una clase teórica en una hora de clase, sino que le está mostrando con la práctica lo que significa confiar en Dios. Iglesia, nosotros lo experimentamos este año. A principio de año, recuerdan ustedes, tenía la expectativa de iniciar mis trabajos, mi labor en el colegio, que llevaba trabajando por más de 10 años, y el día antes de empezar a trabajar, me dijeron que no podía continuar. Por muchos años yo siempre enseñé que debemos confiar en Dios.
y debemos descansar en el Señor. Y este año he tenido que entender y vivir lo que significa descansar y confiar en la providencia de la mano. Él tiene mi vida en sus manos. Que mi comunidad en cuanto a mis recursos económicos no descansan en solamente mi trabajo, sino en que Dios cuida de mí, de mi vida, de mi familia. Y eso es lo que Él nos está haciendo precisamente con el pueblo de Israel, enseñándoles a través de la práctica lo que significa confiar en Dios. Por eso es que también nosotros debemos hacernos una pregunta. Hay una brecha entre lo que decimos creer en Dios sobre nuestras convicciones, y lo decimos de pronto en nuestras conversaciones, en nuestra oración, en nuestro testimonio, y entre lo que hacemos cuando llega la prueba. Hay alguna brecha, hay algún abismo de lo que tú dices creer de parte de Dios, o creer cerca de Dios, y entre lo que demuestras. Este perdón tiene como propósito darnos a nosotros para que nosotros nos confrontemos con esa realidad y acudamos a quien sí puede entendernos. A que lo que nosotros decimos creer, lo vivamos. Por eso nuevamente la pregunta es: ¿a quién recurres? ¿A quién recurres cuando estás pasando por dificultades? Pregúntate. ¿Él quiero poner confío en Dios? Y luego cuando llega el momento de dificultad, ¿actúas como si Dios no fuera suficiente? Y el punto de vista de que no puedes usar medios humanos como Nehemías, el punto es: examina tus acciones y contradicen el testimonio que estás dando. Recuerda, ¿a qué recurrimos cuando enfrentamos el peligro y la incertidumbre? ¿A qué recurrimos cuando enfrentamos el peligro y la incertidumbre? Y eso, iglesia, nos lleva al último punto de nuestro sermón, y que lleva por título: la respuesta que confirmó la confianza. La respuesta que confirmó la confianza. Versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. La nueva traducción viviente dice: así que ayunamos y oramos intensamente para que Dios nos cuida. Y Él oyó nuestra oración. Y aquí hay tres acciones: ayunaron, oraron y la respuesta. Y Él nos fue propicio. Y yo quiero que nos centremos en esa última parte. Él nos fue propicio. La palabra propicio significa que Dios escuchó y respondió con favor a las súplicas que ellos estaban haciendo. Él los oyó y respondió. Ser propicio significa estar a favor de alguien. Cuando alguien está a nuestro favor, cuando alguien nos está ayudando, esa persona nos es propicio. Y eso es lo que está haciendo Dios. Está mostrándose benevolente, dispuesto a ayudar. No es una fórmula mágica y no es la excepción de lo que podríamos pensar que simplemente sucedió. El pueblo se humilló delante de Dios, clamó delante de Él, y Dios en su fiel carácter respondió. Y eso no fue un caso aislado, es la respuesta a lo que nosotros hemos visto que Esdras entendía: la buena mano de Dios. Que Él ha visto en todo momento, la buena mano de Dios que despertó a Gideón, la buena mano de Dios que ahora nos está defendiendo, la buena mano de Dios que está guiándonos en todo momento. Esdras y el pueblo, de hecho, no exigieron sus derechos ante Dios. Que muchas veces hacemos eso nosotros también: es que, Señor, tú me lo debes, o tú tienes que hacer esto. No, ellos se humillaron mediante el ayuno, reconocieron su total dependencia de Él. Como resultado, Dios no solamente se mostró benevolente con ellos, sino que los protegió durante todo el camino. Y estuvo dispuesto a protegerlos durante todo el camino. Por eso, miren, si seguimos leyendo en el capítulo, vamos a ver el resultado final del viaje, del versículo 31. Escuchen lo que dice la palabra. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Qué hizo Dios? Respondió a la oración. Ellos se humillaron delante de Él y Dios respondió. Y llegaron a Jerusalén, y dice la palabra del Señor, que descansaron 3 días y entregaron todos los recursos que traían para el templo.
Esdras no perdió nada por el camino. Esdras experimentó junto con el pueblo lo que el salmista dice en el Salmo 121. Acompáñenme por favor el Salmo capítulo 121. Salmo capítulo 121, versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No verá tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esdras y el pueblo que iban con él pudo experimentar lo que dice el salmista. Pero no solamente eso, miren lo que dice el Salmo capítulo 20, versículo 7 al versículo 9. Salmo capítulo 20, versículo 7 al versículo 9. Y el contexto del Salmo capítulo 20 es bien interesante porque es un pueblo que se está preparando para la batalla, para la guerra. Y dice el versículo 7 al versículo 9: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos planean en carne, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Si leemos esos dos salmos, iglesia, podríamos preguntarnos antes, como lo hacíamos al principio, ¿a qué recurrimos primero cuando enfrentamos peligros en el mundo? Esdras recurrió a lugares sobrenaturales. No recurrió al ejército, no recurrió a carros ni a caballos, recurrió al Señor. Pero iglesia, también es importante hacer una aclaración acá. Es importante que no conviertas este pasaje en una forma. Muchas personas podrían usar este pasaje y decir: si oro y ayuno con suficiente fe, Dios va a evitar cualquier dificultad. Dios me va a ayudar bien. Mire, la Biblia no enseña esto. Problemas sinceros que oran con unidad, hacen una decisión importante, confiados en el Señor, y aún así van a enfrentar dificultades. Vamos a tener dificultades, iglesia. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo que este pasaje sí nos garantiza no es la ausencia de riesgos, pero sí la seguridad de que Dios permanece fiel a su carácter, de que Dios sigue sosteniendo, que Él guardará tu alma, como dice el salmista, incluso cuando su providencia da un resultado distinto a lo que nosotros estamos pidiendo. Esa es nuestra seguridad. Por eso aquí debemos detenernos y mirar la gran historia de Dios. ¿A dónde apunta todo eso? Porque esta historia no solamente se trata de este sector de Israel, se trata de nosotros y de la salvación que tenemos en Cristo. Esta historia apunta a algo mucho más grande y más glorioso. Recuerden que Esdras es simplemente una sombra, un tipo de Cristo. Esdras es un sacerdote y dice que se había preparado para vivir en la ley del Señor y para cumplirla. Y esto todo va a apuntar a la obra del gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. El gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, que obedece perfectamente al Padre. Y el camino derecho que Él nos estaba pidiendo se cumple perfectamente en Jesús, que es literalmente el camino, la verdad y la vida. Iglesia, si nosotros entendemos esa verdad, podemos comprender que Él hace posible el trayecto definitivo del camino para que nosotros, que estábamos desigualados por el pecado, podamos llegar ante la presencia del Padre. Y por eso podemos estar seguros a que podemos recurrir a Él en medio de nuestra dificultad. Y estar seguros de que Él vendrá a la respuesta. Así que como Él intercedió por su pueblo ante Dios, recuerden, Cristo vino para interceder por nosotros como su pueblo. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 7, el versículo 25. Hebreos capítulo 7, el versículo 25. Y dice la palabra del Señor: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por Él. ¿Qué hizo Esdras cuando clamó y proclamó ayuno? Pidiendo al Señor que los protegiera a ellos.
a sus hijos y a sus bienes. Nosotros tenemos un intercesor mucho mayor y mucho mejor en Cristo Jesús. Por eso podemos acudir a Él confiadamente, iglesia. ¿A quién recurres tú cuando enfrentas incertidumbre o dudas? ¿A quién recurres? Por eso necesitamos una seguridad que no se puede comprar con el oro. Mira, es nacido con un gran tesoro, calculado en miles de millones de dólares. El otro ya podría contratar si hubiera querido un ejército para resguardarlos. Pero Esdras no hizo esto, él se humilló, ayunó, oró a Dios para que le fuera propicio en ese peligroso viaje, para que fuera benevolente con él. Mis amados hermanos, nosotros debemos entender que de la misma manera en que Él nos está enfrentando un gran peligro, tú y yo también estamos enfrentando un gran peligro. Pero nuestro peligro es mucho mayor. No es el peligro de los recursos económicos, no es perder un trabajo, ni siquiera es perder la salud. Iglesia, nuestro mayor peligro, el infinito peligro que nosotros enfrentamos es el juicio de Dios por causa de nuestro pecado. Pero nosotros no tenemos que ganarnos nosotros no tenemos que ganarnos el favor de Dios por nuestro propio esfuerzo. Mira, 1 Juan capítulo 2, versículo 22 dice que Él fue propicio por nuestros pecados. Él fue propicio por nuestros pecados. Romanos 3:25 dice que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe por su sangre. La palabra propiciación, iglesia, significa apaciguar la ira y ganar el favor de alguien que se ha ofendido. Eso es lo que significa propiciar. Apaciguar la ira de alguien que se ha ofendido. En este caso, Jesús propició nuestra vida delante de Dios por causa de nosotros. Somos nosotros los que habíamos ofendido a Dios, y Él apaciguó, Él anuló la ira de Dios a través de nosotros. La propiciación nos recuerda que Dios es un juez justo que castiga el pecado. Por eso mismo entra el delito de ley, y escuchen estas palabras: su furor es contra los que le abandonan. ¿Contra quién es el furor, la ira, el enojo de Dios? Contra aquellos que le abandonan. Dice la palabra del Señor que Él está airado, enojado contra el impío todos los días de su vida. Esa es su condición, que está lejos del Señor. Pero Él también ha provisto un medio para perdonarnos y para mostrarnos su favor. Así que la seguridad delante de Dios no fue con oro, con plata, ni siquiera con ese tesoro tan grande que llevaba Esdras, sino con la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo. Él está recuerda que Él cargó lo que nosotros le decíamos para que Dios pudiera ser a la vez el justo y el que justifica a los que creen en la fe de Jesús, como dice Romanos 3:16. Así que, iglesia, nuevamente, déjame preguntar: ¿a qué recurrimos primero cuando enfrentamos el peligro de incertidumbre? ¿A qué recurres tú? ¿Por qué podemos estar seguros hoy de que Dios nos escuchará cuando nos humillemos y oremos en medio de nuestras crisis, de los peligros, de las ansiedades que vamos a enfrentar? ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Si tú has creído en Cristo, recuerda, iglesia, Dios te escucha, no porque seas perfecto, porque seas bueno, o porque actúes o porque ores, sino porque por el sacrificio de Cristo, Dios siempre nos será propicio. Es por el sacrificio de Cristo, no por tus méritos. Ahora, eso no significa que tú no debas hacer. Igual debes orar, igual debes ayunar, pero ya no lo haces para ganar el favor de Dios, sino como resultado de que Dios te es propicio. Ya no hay ira para los que están en Cristo Jesús. Solo hay un Padre dispuesto a escuchar, proteger y guiar a sus hijos. Decir que Dios nos es propicio, iglesia, significa que en lugar de darnos el castigo que merecíamos, Él nos mira ahora con favor. Nos escucha, nos protege, todo porque Cristo ya pagó nuestra deuda. Piensa en alguien que pronto, precisamente, ejemplo, si alguno ha visto la película El Terminal, protagonizada por Tom Hanks, podrá entender esto.
Y si no, desde domingo otra vez. Piensen en alguien que atraviesa el aeropuerto, que llega a un aeropuerto internacional, pero llega sin visa o pasaporte válido, tratando de convencer a los agentes de inmigración con certificados, con cartas de recomendación, con buenas intenciones. No importa cuántos documentos traen, si no tiene el documento correcto, que es el pasaporte y la visa, no va a poder entrar. Ahora imaginen a alguien más, alguien con toda la autoridad necesaria, no solamente paga el trámite para que esta persona pueda ingresar, sino que lo presenta y lo lleva para que pueda pasar. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. Que el gran poder y no pidiendo que Dios le fuera propicio para un viaje físico, para poder llegar a Jerusalén. Nosotros no necesitamos ganarnos ese favor. Cristo ya lo obtuvo para nosotros en la cruz. Y lo único que nos pide es el favor recibirlo por la fe, yendo a Él en arrepentimiento y creyendo en Él. ¿Reconocen ustedes que necesitan que Dios les sea propicio? Iglesia, ¿reconoces que necesitas que Dios te sea propicio? No solo en un viaje, no solo en una decisión, sino al final de tu vida cuando te encuentres con Él. Creyente que me escuchas, descansa hoy en que la propiciación por Cristo ya ha sido hecha. Ya no tienes que cargar con la ansiedad, con la preocupación de hacer lo suficiente para merecerte el favor de Dios. Cristo ya lo logró. Por eso acércate a Él en oración, ora, ayuna, clama al Señor, pide a Él. No para ganarte su favor, sino en respuesta al favor que ya te ha dado por medio de Cristo. Pero también si alguien aquí está sin Cristo, si alguien no ha puesto su confianza en Cristo, recuerda la misma mano que fue buena con Esdras, porque Él lo buscó, está extendida hoy hacia ti. No por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo también ya hizo. Y la invitación es simple: búscalo, apóyate en Él, en lo que ella logró y en tu propio esfuerzo. Recuerda la pregunta, iglesia: ¿a qué recurrimos primero cuando enfrentamos el peligro o la incertidumbre? ¿Vas a los recursos o vas a Dios? Esdras aquí junto al río bajaba con miles de vidas a su alrededor, una fortuna bajo su responsabilidad. Escogió humillarse antes que amarse. Mantuvo la coherencia entre lo que predicaba y lo que practicaba, y experimentó que Dios no defrauda a los que genuinamente le buscan. Y la pregunta para nosotros es esta: ¿en qué área de tu vida estás confiando en gente de caballo, en tropa, en soluciones puramente humanas, cuando deberías estar buscando y primero que nada a Dios en oración? Hay una incoherencia entre lo que tú dices creer de Dios en público y cómo actúas en privado cuando llega el miedo, la incertidumbre, la preocupación. Y sobre todo, yo quiero dejarles una invitación en esta mañana. Esdras encontró al final de su camino que la mano de Dios había sido para bien con él. ¿Y por qué? Porque le buscó. Esa invitación sigue abierta para todos nosotros. Si estás alejado de Cristo en esta mañana, acércate a Él, porque Él te escucha. Si vienes con todo el corazón dispuesto a reconocerlo. Pero nosotros como creyentes sigamos intensamente en esa búsqueda, huyamos delante del Señor y digamos: Señor, tengo necesidad de ti. Te necesito, Señor. Pero no lo hagas como un mérito que debes ganarte, sino como un regalo que ya ha sido pagado. Cristo es nuestro camino derecho hacia el Padre. El único que nos puede llevar sin obstáculos, sin acusación, hasta la presencia de Dios. Recuerda, si no le conoces, hoy es el día de buscarte. Y si ya le conoces, hoy es el día de vivir con la misma potencia que Él. Cree y confiesa sobre Dios lo que Él hizo, pero refléjalo cuando enfrentes el día. Y recuerda que la mano de nuestro Dios sea para bien sobre los que te buscan. Que la mano de nuestro Dios sea para bien sobre todos los que te buscan. Y les quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen en oración y pidamos al Señor que nos ayude.
Padre, no reconocemos que muchas veces hemos confiado primero en nuestros propios recursos, que en muchas ocasiones hemos dejado la oración como la última opción. No hemos descansado en lo que tú nos dices en tu palabra. Así que perdona nuestras incoherencias. Y hoy queremos agradecerte por los méritos de Cristo, porque Él ya nos hizo propicios. Y no fue porque nosotros fuéramos buenos o fuéramos mejores que otros, lo hizo por su sacrificio, como lo hemos cantado en esta mañana. Su sangre ha pagado nuestra maldad. Ayúdanos hoy a vivir con esa misma coherencia con la que Él vivió, entre lo que creemos y cómo vivimos. Y que a los que no te conocen, Señor, hoy seas tú abriéndonos los ojos para que puedan ver que Jesús es el camino derecho hacia ti. Hoy te queremos agradecer esta tarde, esta mañana. Y pedirte, Señor, que tú seas propicio para nosotros. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia amada, que el Señor sea bendicido.